Y eso me lleva a la próxima pregunta que yo creo que la gente no está consciente y ustedes pues, día a día lo ven, ¿no? ¿Cuán importante, ¿verdad? ¿Cuán difícil realmente es la situación alimenticia en Puerto Rico, saliéndonos, por lo menos en mi caso, ¿verdad? De la burbuja del área metropolitana y también en el área metropolitana, ¿no? En Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo es la situación ¿verdad? De hambre? Mira, y estos son estudios particulares de Puerto Rico. Y estudios que se han actualizado después de los huracanes, después del terremoto y ahora durante la pandemia. Y establecen que alrededor de 4 de cada 10 personas en Puerto Rico, alrededor de un 40%, sufre de inseguridad alimentaria. Wow. ¿Qué es seguridad alimentaria? Seguridad alimentaria es la certeza de que tú vas a poder obtener unos alimentos balanceados para poder desarrollarte plenamente, tanto física como intelectual, como emocionalmente. Así es que 4 de cada 10 están sufriendo inseguridad alimentaria. Y la gente dice, y tenemos muchos cínicos en el país que dicen, ay, pero aquí nadie se muere de hambre. Bueno, pues yo le puedo decir que a lo mejor si usted le toca al vecino de al frente, a esa persona que probablemente usted entienda que tiene un salario espectacular, se sorprendería saber que a lo mejor esa persona quedó desempleado. Ahora con la pandemia hay sobre 280,000 personas desempleadas. Esa persona probablemente esté recibiendo algún apoyo o a lo mejor no ha recibido nada, porque hay muchas personas todavía esperando que se resuelva el tema del desempleo. Pero esa persona quizás por un periodo corto en su vida va a depender del Banco de Alimentos y te dicen, mira, nunca pensé que iba a tocar las puertas del Banco de Alimentos y es la primera vez en mi vida. Pero si quizás miramos nuestra vida hacia atrás, vamos a acordarnos de momentos en que quizás todos, por momentos cortos, por momentos largos, tuvimos necesidad de una mano amiga que nos ayudara con alimentos. Así que esa es una realidad de puertorriqueños, es una realidad que es provocada por las crisis, por las emergencias. Puerto Rico vive una situación fiscal extremadamente preocupante desde hace más de 15 años. Es una economía paralizada, hay mucha gente que no tiene empleo y lamentablemente si la economía no está creciendo, si la economía no está proveyendo, perdóname, proveyendo trabajo y la economía no ayuda a estas familias a salir de la pobreza, vamos a continuar siendo un país con una inseguridad alimentaria a unos niveles total y completamente inaceptables. Y hablando de ese factor, ¿no? De esa métrica, ¿no? De seguridad la seguridad alimentaria, como en otros países vecinos, como cuánto es ese número más o menos, para que tengamos como un conocimiento. Todo depende, pero por ejemplo, para decir que en Estados Unidos el promedio de seguridad alimentaria ha dado de un 20%. Puerto Rico está duplicado. Exacto, wow. En el mundo todo depende, porque hay unos países, por ejemplo, te coges India, te coges África, y hay unas regiones que tienen unas pobrezas mórbidas, unas pobrezas extremas. Yo no estoy hablando de esa pobreza en Puerto Rico, pero aquí estructuralmente hay mucha inseguridad alimentaria. Hay gente que sobrevive, pero no comiendo bien. Seguridad alimentaria es tu poder tener los recursos para tú tener una alimentación balanceada. Así que de eso hablamos cuando hablamos de nuestra misión de mitigar el hambre. Y yo creo que es importante que lo mencionen, ¿no? Porque poniéndonos en perspectiva, pues hay familias que si tienen $5 para sobrevivir una semana, pues la comida se convierte en algo, pues, no puedo pagar la luz, no puedo pagar la comida, tengo que pagar este préstamo, la gasolina para llevar a los niños a la escuela, que se convierte en un juego económico en el cual a veces la comida pasa como a un segundo plano. Usted coge la población de adultos mayores y esta población, muchos de ellos viven de un cheque del Seguro Social o un miserable cheque de retiro. Y estas personas en estos momentos tienen que proveerse para sus medicamentos, para obviamente la luz, el agua. Muchas personas están todavía pagando su hipoteca.
cuando llegue el final, y en Puerto Rico la vida no es barata, la vida es extremadamente cara y cada día nos la hace más cara. Es el momento en que el cheque no da más. Así que hay muchas personas en Puerto Rico, personas mayores, que muchas veces tienen que escoger entre comerse un pedazo de pan o comprarse un medicamento. Y hay muchas personas que los medicamentos no lo toman con la frecuencia que deberían de tomarlo, porque no tienen los recursos. Hablando, ¿verdad? Hablamos un poco ahí del reto, ¿no? de Puerto Rico, ¿no? En cuanto a este tema específico, ¿no? Pero me gustaría conocer entonces el reto de ustedes como organización. ¿Qué retos se encuentran día a día para poder lograr esa misión, ¿no? de mitigar el hambre y ayudar a la seguridad alimentaria en Puerto Rico? Pues número uno, combatimos continuamente el cinismo del país en términos de que aquí no existe el hambre, y existe y es muy fuerte. Dos, tenemos que asegurar que el banco tenga los recursos para continuar operando, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Es interesantísimo, pero el Banco de Alimentos tiene una cantidad de amigos, de donantes, muchos de ellos fuera de Puerto Rico. Nosotros recibimos donaciones de Europa, recibimos donaciones de Canadá, donaciones de cantidad de sitios en Estados Unidos. Son puertorriqueños que han vivido el hambre, que está en estos momentos mucho mejor, pero que reconocen la labor del Banco de Alimentos. Así que el segundo reto es continuar asegurando que nos llegan fondos para poder continuar realizando nuestra labor. Tres, establecer unos lazos mucho más sólidos con la industria de alimentos, de forma tal que continuamos contando con un flujo de alimentos continuo que podamos distribuir. Y básicamente buscar las maneras creativas y productivas para poder ampliar nuestro acceso y ampliar nuestro trabajo dentro de ese marco presupuestario que muchas veces nos restringe. Y qué bueno que mencionan lo del cinismo, ¿no? El primer punto que mencionaste de los 3 retos principales de ustedes como organización, porque yo creo que es algo de lo que queremos, de cierta manera, también atacar en este episodio un poco, ¿no? Que la gente entienda que hay una situación particular, seria, que tenemos que resolver y ustedes están haciendo una labor ya que tienen su logística, que reconocen y pueden impactarlos de forma positiva. Hablando de ese mismo cinismo, ¿no? Y hablando ahorita, ustedes hablaron de cómo han ayudado en las crisis. Los últimos 4 años para Puerto Rico y específicamente el 2020 para el mundo, ¿no? Han sido años difíciles. Me gustaría conocer un poco cómo manejar la situación de los huracanes, cuán crítica fue la parte alimentaria en el huracán, esos años, meses y años después, y cómo ustedes se han insertado para ayudar ahí. Bueno, déjame decirte que, como bien dices, nosotros desde María, bueno, desde hace más de 15 años, Puerto Rico vive en un cuadro de una economía paralizada. Así que esto te crea un problema de desempleo brutal. Y el desempleo, a su vez, tiene un impacto importante en el crimen y en todos los problemas de droga, etcétera, que hay en el país. Así que esa base sobre la cual nosotros estamos viviendo es extremadamente seria y hay que atacarla y hay que resolverla. Pero además de eso, se complica con el tema de los huracanes Irma y María, que en 10 días tuvimos 2 huracanes, uno categoría 3 y el otro categoría 5, que básicamente devastó a Puerto Rico. Las poblaciones quedaron incomunicadas, había problemas de acceso, había problemas de comunicación, nadie sabía. Había un problema, de una desorganización total a nivel de gobierno, porque es muy fácil estar sentado en una oficina con aire acondicionado tratando de dirigir la orquesta. El Banco de Alimentos en menos de 24 horas se puso en acción y empezamos a salir a la calle con alimentos porque entendíamos que muchos de los comercios estaban cerrados, no estaban operando. Mucho más el problema de las tarjetas de crédito. Mucha gente tenía su tarjeta de crédito, pero iban al supermercado y no había comunicación, la tecnología no estaba funcionando, así que era todo en efectivo. Y mucha gente no tenía el efectivo, aunque tuviera unas grandes cuentas en el banco, no tenía cómo manejar las compras porque no tenía efectivo. Así que el Banco de Alimentos fue una fuerza importante para apoyar a estas comunidades que perdieron mucho durante María.
Y María todavía no se ha resuelto, o sea,